Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de esta mañana dentro de este foro Retos de la Comunicación del proyecto I+D+C que llevamos ya organizando desde hace unos meses en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? La inteligencia artificial forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque haya todavía quien imagine que sigue teniendo que ver con cierta ciencia ficción, siempre con sesgos catastrofistas y de dominio del ser humano y su presunta libertad. Hasta no hace mucho tiempo, sin embargo, la inteligencia artificial formaba parte de un universo cuyo reflejo en nuestra vida cotidiana se limitaba a ser herramienta. Con un poco imaginario de Golem o de aprendiz de brujo, podía volverse contra las personas, dominarlas, etcétera, pero siempre con una perspectiva que podríamos llamar física. Sin embargo, los acontecimientos sociales, políticos de los últimos tiempos nos han mostrado de un modo palpable que esta inteligencia artificial, con todos sus derivados, también puede incidir como herramienta de una eficacia extraordinaria en la toma de decisiones que llamábamos pensamientos, ideas, y ahí empieza la alarma. Controlar nuestra supuesta voluntad a partir de programas que traten a los humanos como máquinas, que responden al sencillo esquema estímulo-respuesta. Y la pandemia COVID-19 ha sido un tiempo-espacio proclive al ensayo, a la exhibición del tema y me parece también un punto de inflexión respecto a lo que hoy nos reúne una vez más en el Círculo de Bellas Artes. Innovación, desarrollo y cultura creativa. La transferencia del conocimiento en el ámbito de las humanidades. Con este afán, agradeciendo al Círculo de Bellas Artes, a su director Valerio Rocco y a todo su equipo, que, si me permiten, nombro unido en Pilar García Velasco, vamos a continuar con la presentación de proyectos que resignifican la educación, la investigación educativa y la transferencia de tal investigación a la sociedad, incidiendo en el que el tema central de la jornada de hoy es, evidentemente, los retos de la comunicación dentro de todo este tema. No puedo comenzar la jornada sin tener en cuenta uno de esos acontecimientos que, de tan presentes, hacen que no podamos zafarnos de él. Esta mañana la noticia no por esperada, menos dolorosa, en fin, nos hace también que esta mesa tenga un sentido, desde mi punto de vista, bastante especial. No quiero gastar el tiempo en presentaciones excesivas, pero sí les anuncio que haremos una primera ronda en la que se presentarán más o menos los proyectos en 5 minutos, una cosa así, y luego ya en la segunda ronda pues tendremos la ocasión también de ir abundando en todos ellos. Evidentemente, este foro que se organiza en el Círculo de Bellas Artes con universidades, con expertos, con expertas en el tema de la comunicación y todo lo que esto trae consigo, solo tiene sentido cuando estamos hablando de incidencia social, es decir, de transformación en todo esto. Y así me encantaría que no perdieran ustedes el punto de vista a la hora de abordarlo, porque no se trata solo de una curiosidad o de una anécdota, sino que todas las personas que están aquí saben que el trabajo que están haciendo puede modificar también, insisto esto, ideas y pensamientos. Y en ese modificar ideas y pensamientos, creo, como les decía antes, que los acontecimientos que estamos viviendo desde hace unos meses a nivel mundial tienen en unas personas como estas, me atrevería a decir que una cierta esperanza, si me lo permitís, y lamento mucho complicaros de esta manera tan general y comprometeros tanto, pero creo que en esta mesa hay personas gracias a las cuales la esperanza, desde luego, puede estar todavía puesta en el horizonte. Vamos a comenzar por Gustavo Palomares. Vamos a seguir un poco el orden que tienen ustedes también en el programa, ¿no? El ejército oscuro, White Rose y la lucha por la hegemonía global, ¿no? UNED, profesor en la UNED. Leímos hace ya unos años un artículo tuyo en un periódico generalista donde alertabas y explicabas este ejército oscuro, que paradójicamente tomaba su nombre de un grupo contra Hitler en la Alemania nazi. Bueno, la historia parecía darse la vuelta, revisitando de un modo negativo un posible imaginario cuya formación enmascaraba intenciones muy distintas. Gustavo, un día como hoy, contarnos qué es White Rose creo que es muy, muy importante. Empezamos. Muchas gracias. Lo hacemos desde aquí, ¿no? Marifé, no hace falta. Muy bien. Muchas gracias a Marifé Santiago por la presentación. Intentaré ceñirme a los 5 minutos que tengo.
Efectivamente, el título que pusimos a nuestro proyecto de investigación, que es un proyecto generalista en donde participa nuestra facultad de Ciencias Políticas y Sociología. En este momento tengo la responsabilidad de llevar el decanato de la facultad, junto con los compañeros de Económicas y también con los compañeros de Ingeniería Informática. El proyecto de investigación en donde pues nuestra facultad asume el liderazgo dentro del proyecto intenta analizar cuáles son los cambios fundamentales que existen dentro del liderazgo global. O sea, cuáles son las dinámicas clásicas que se habían utilizado para medir el liderazgo global, eso que llamaban potencia, que era la suma casi aritmética entre el poder militar, poder económico, etcétera, poder político, etcétera, etcétera, y cómo eso había variado en este momento en donde el estado de la cuestión, el balance de estudio del momento actual, tiene que ver con un cambio real dentro del liderazgo. Estamos viviendo además hoy un día especialmente significativo que tiene una incidencia muy directísima con nuestro proyecto de investigación y bueno, pues sin duda es un día para marcar un antes y un después dentro de la historia de Europa. Pero incide directamente en estos cambios de liderazgo. Está claro que la apuesta de Rusia no coincide pues por una cuestión de política interna aleatoria de otras cuestiones, sino que viene determinado porque estamos en un juego, probablemente en este caso no de suma cero, pero sí en un juego en donde lo que está ahora mismo encima de la mesa es cuál va a ser el nuevo orden mundial que se va a producir en el momento actual. Abordamos el proyecto de investigación desde diferentes ámbitos, los politólogos pues analizando las variables políticas, las dependientes, las independientes, los compañeros de Económicas, esas variables económicas, y nuestros compañeros de Informática justamente con aquellos cambios fundamentales en la comunicación digital y sobre todo en la inteligencia digital, que tiene que ver con el papel de la comunicación, no con la comunicación clásica, sino con eso que son ejércitos oscuros que condicionan el estado de opinión, que alteran procesos claros y que vienen a ser sin duda un valor añadido a las fuerzas que clásicamente han ordenado el poder mundial, ¿no? Cómo efectivamente esas batallas no se dan ya con tanques, no se dan solo en las fronteras, no se dan exclusivamente con foros políticos, diplomáticos, no se dan con sanciones económicas, sino que hay un estado de la opinión que se mueve o se altera en función de esas dinámicas, que esos white rose, ¿no? Que tienen que ver pues, con ese perfil de Anonymous, de gente que dentro del antisistema mueven estados de opinión, y también de esas potencias oscuras. Si ustedes han visto la serie Mr. Robot, por cierto, para un foro como este que habla de la comunicación y los cambios fundamentales de la influencia de la comunicación, sería una serie de obligado seguimiento, cómo efectivamente ese White Rose, que no deja de ser sino el poder de influencia rusa y china, en procesos determinados, han ocupado un papel determinante en los principales procesos políticos, militares y estratégicos en los últimos años, desde las primaveras árabes, el Brexit, los principales procesos electorales, el conflicto que estamos viviendo en este momento. Yo les contaría la historia de espías. Ayer tuvimos un debate en nuestra universidad sobre la crisis en Ucrania, que vinieron diferentes especialistas, y cómo efectivamente ha habido 2 semanas de un debate no abierto, un debate subterráneo, para dominar el estado de opinión en un foro que tiene gran repercusión, porque nuestra universidad, saben ustedes, que tiene un canal propio, un canal UNED, que tiene una influencia, se ven todos los foros universitarios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que intentamos analizar nosotros en nuestro proyecto de investigación? Intentamos analizar cómo ese ejército oscuro, a tenor de determinadas variables, tanto las variables más técnicas que tienen que ver con los robots que mueven réplicas, perfiles falsos, sistematización de redes, etcétera, etcétera, van creando estados de opinión para determinar esa presión fundamental ante situaciones estratégicas que sin duda van a determinar ese futuro liderazgo, ¿no?
Luego, por lo tanto, ese es un poco nuestro proyecto de investigación y para no sobrepasar el tiempo, remitirles a grupos de investigación en nuestra página de la UNED, allí lo pueden encontrar. También pueden encontrar la referencia, tenemos una presentación en Prezi, en este sistema de presentaciones, si ponen mi nombre o el nombre del grupo pueden ustedes encontrarlo también, o tecleando en las páginas del país bajo mi nombre, que fui el primer firmante, pero somos 4 o 5, si ponen el país y mi nombre también pueden encontrar la presentación del proyecto de investigación. Marifé, muchas gracias. Tiempo, espero, de que podamos ir abundando, tiempo para abundar, perdón, en muchos de los temas que le ha dejado sobre la mesa, que evidentemente el tiempo, pues a ver si es posible que nos permita desarrollarlo. Francesca Rossi, investigadora desde IBM en ética e inteligencia artificial, señalaba en un artículo reciente que para que las decisiones que una máquina tome sean lo más honestas posibles, es necesaria la presencia de la ética. Y en este punto se requiere una vigilancia humana ética también de cara a que los resultados del trabajo pues sea transformador para bien y no manipulador, ¿no? El papel de la comunicación y del aula, privacidad, responsabilidad. Bueno, tenemos la suerte de que entre nosotras estén Antonio García Jiménez y Liuba González Cid, ambos de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio García Jiménez del Grupo de Investigación en Comunicación, Sociedad y Cultura, GICOMSOC, y Liuba González Cid del Grupo de Investigación e Innovación Docente sobre Contenidos en Periodismo Móvil como HIP-65. Antonio, si te parece, comienzas tú. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer lo primero que haber sido invitado a este foro donde me encuentro con colegas y con gente que se preocupa por el impacto de la comunicación. Bueno, me es muy difícil resumir, igual que a mis compañeros, resumir lo que estamos haciendo en el grupo de investigación. Aparte de la línea fundamental de estudios de género aplicado a redes sociales y feminismo, tenemos todo un grupo de trabajo y lo pueden ver en la pantalla, los temas que estamos abordando. En primer lugar, pues la conexión entre vídeos en YouTube, TikTok, etcétera, en Twitch, y vulnerabilidad, el consumo en términos generales de redes sociales y su conexión con riesgos, también con un equipo transdisciplinar de psicólogos y que también con los que estamos colaborando desde la comunicación. Después también el consumo por parte de adolescentes y jóvenes de la información de actualidad, teniendo un peso específico la credibilidad y la confianza en las noticias. Y, por último, una línea de trabajo más reciente que intenta combinar de una forma a veces no sencilla los conceptos de desinformación, verificación de información, la comunicación de la ciencia y la conexión con las amenazas híbridas a nivel europeo. Tanto en proyectos, esto se ha vertebrado a través de proyectos de carácter regional, nacional y europeo. Ahora mismo estamos con algunas propuestas europeas y también con propuestas de carácter regional. Y bueno, pues estamos esperando los resultados también de una solicitud a nivel nacional. Como decía, me es muy difícil y tampoco, yo creo que es también muy cansado para todos contar todo lo que hacemos. Voy a intentar resumirlo, después cuando vea hacia dónde vamos, pues yo iré encaminándolo. Muy resumidamente, las tres cosas que yo quería contar aquí tienen que ver con TikTok, con YouTube. Los estudios están muchos publicados, otros seguimos en el proceso de investigación. Pues eso, pues como decía, consumo de información de actualidad, TikTok y la conexión entre el mundo de la adolescencia y juventud y los vídeos que aparecen y se consumen en YouTube. Resumiéndolo, con afán de resumen, podemos encontrar en primer lugar el análisis que hemos hecho en TikTok. No voy a ir pasando las diapositivas, repito que al final veré en la segunda parte de mi exposición veré lo que puedo y no puedo hacer. En primer lugar, lo que hemos visto en TikTok es la autoexpresión de los jóvenes y los adolescentes, cómo se expresan y cuáles son sus características, y además su capacidad de adaptación a cada una de las plataformas. Por ejemplo, la presencia masiva en otras plataformas de los videogamers aquí se diluye.
se diluye, por ejemplo, desde la perspectiva, por ejemplo, de género, se puede observar cómo los chicos y no las chicas modifican también su papel en gran parte de los vídeos que hemos ido analizando. Aquí la técnica que hemos utilizado, ahora también analizaré un poco, tiene que ver con análisis de contenido. Análisis de contenido que también aplicamos a YouTube, ahí hacemos una reflexión sobre cuáles son los temas que más les interesan a los adolescentes, que son, con algunas pegas metodológicas, pero son acoso, sexo, embarazo y drogas, y cómo los distintos vídeos tienen un mayor o menor impacto en función de visualizaciones, de los I like o dislike, o bien los comentarios. Como resumen, lo que puedo decir que el papel, el impacto de los medios de comunicación y de los vídeos públicos es mínimo. Las únicas formas que entienden de comunicación, y algo ya se ha comentado en la mesa anterior, son los propios adolescentes o los youtubers. Y con distintos códigos y con distintas formas de impacto. En algunos casos con más comentarios, en otros casos con más. Bueno, la investigación es infinita y bueno, ahí tengo que cortarla. Y por último, me quedan 43 segundos, por último, el consumo de noticias. Estamos en una fase, sí, lo veo a través de ahí. Estamos en una fase de cambio radical. Nosotros hemos pasado de una encuesta regional sobre cómo consumen noticias. Se hizo, bueno, parte 19, otra parte 20, bueno, etcétera, 21. Algún titular. Lo primero que puedo decir es que todavía, aunque se va diluyendo también, todavía la confianza y la credibilidad la conectan imaginariamente con el papel, con los medios clásicos, pero su realidad es distinta. Sin embargo, cuando se le pregunta, te dicen, no, sí. Y después, ellos, de las muchas cosas que hemos visto, es cuándo creen que han verificado una información. La han verificado cuando viene algo audiovisual, da igual si es verdad o no, y cuando aparece esa misma información en 2 o 3 medios. Claro, si su red de contactos solamente 2 o 3 medios, 2 o 3 fuentes, ¿vale? Bueno, pues esos son los titulares que puedo avanzar y bueno, me resisto a la última página, el final, sobre por dónde vamos a ir trabajando, utilizando también técnicas de minería de datos, pero bueno, eso lo dejo para los últimos 5 minutos. Gracias. Estás empezando ya, está creándose ya entre lo que ha contado Gustavo y lo que has quedado tú, en fin, ese ambiente que me gustaría que por lo menos recogiéramos, ¿no? Gabriela Ramos, la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de UNESCO, advierte que la constante interacción con tecnología de inteligencia artificial y comunicación y, por lo tanto, en fin, ese concepto que ha utilizado Antonio y que utilizamos todos de consumo de información, que es que no nos damos cuenta también de la idea, ¿no? Consumo de información. Dice que puede someter, dice Gabriela Ramos, esto es una evidencia, pero bueno, que en fin me hago eco de sus palabras, podría someter a niños y adultos a manipulaciones y consecuencias negativas para su salud mental. Antonio ya ha avanzado algunos asuntos. Me ha apuntado la idea de que el papel sigue siendo argumento de autoridad. Creo que esto es importante también para tenerlo en cuenta, ¿no? Liuba González Cid, del grupo, como decía, de investigación e innovación docente sobre contenidos en periodismo móvil, tal vez nos va a aportar, estoy segura que nos va a aportar algún dato que nos sirva para continuar. Muchas gracias, Marifé. Gracias al Círculo y a los organizadores del foro, a los compañeros que me acompañan. Es un honor y un placer. Bueno, yo quisiera un poco presentar el grupo de innovación docente, como bien dice, ¿no? La palabra innovación docente, en este caso basado en contenidos en periodismo móvil de la Universidad Rey Juan Carlos. Un poco para situarnos y presentar el grupo, es un grupo joven, llevamos 2 años de trabajo en la universidad, está coordinado por diferentes profesores. Es un grupo muy interdisciplinar porque los profesores, los investigadores que formamos parte procedemos de diferentes áreas del conocimiento, no solamente de los campos de la sociología y las ciencias de la comunicación, sino también y muy especialmente del campo de las artes escénicas y en general de las artes y las humanidades, con lo cual esto es importante un poco para situarnos en qué contexto estamos investigando y en qué líneas estamos trabajando. Al ser un grupo de innovación docente enfocado
específicamente al ámbito formativo universitario, nuestro campo de acción está centrado en los nuevos retos de la comunicación y el desarrollo de nuevas herramientas metodológicas que afectan a la comunicación móvil, planteando nuevas líneas de innovación docente relacionadas, por ejemplo, con la creación artística, con la emergencia climática, la transformación ecológica, el periodismo gastronómico, los recursos de las redes sociales, la inclusión y la igualdad de género en la cultura, también la digitalización del arte o las nuevas tecnologías aplicadas, por ejemplo, a las artes vivas, entre otros tantos temas. El objetivo de este grupo de investigación es y será desarrollar el manejo de tecnologías de importancia estratégica para el futuro de la comunicación a través del periodismo mojo o periodismo móvil. Un formato, para entendernos, el planteamiento es un formato de hub creativo en el ámbito universitario donde se mejore la formación académica de los y las estudiantes, estimulando un cambio de mentalidad en torno a los nuevos retos de la comunicación y haciendo, por supuesto, un uso responsable de las tecnologías. Los dispositivos móviles, ya lo hemos hablado antes, han ido creciendo en prestaciones, servicios y conectividad, esto lo sabemos, han llegado para quedarse en el ámbito informativo, pero también formativo. La educación y la formación dependen cada vez más de este proceso de digitalización que pone el foco en la importancia de la interconectividad con nuestro entorno, influyendo de una manera importante en los nuevos medios y en los procesos intermediales de comunicación, en la participación de los usuarios y en el periodismo ciudadano. ¿Cómo podemos implementar estas herramientas de comunicación en el aula? Al tiempo que se plantean nuevas cuestiones sobre, por ejemplo, cómo tratar de combinar el modelo de educación tradicional, la tendencia híbrida de combinar los recursos digitales y el trabajo presencial en equipo. Bien, se trata de crear nuevas estrategias didácticas que podemos unir, por ejemplo, al aula virtual, enriqueciendo el perfil del alumno con la colaboración transversal de clases, pero también de instituciones que desarrollen proyectos basados en situaciones reales a través del periodismo móvil, ayudando a contextualizar el proceso informativo y ofreciendo nuevas oportunidades de colaboración para consolidar habilidades formativas. Por ejemplo, hablamos de algunos trabajos que ya hemos desarrollado, implementado en las aulas, de convertir el aula en un plató de televisión, en un estudio de radio o en un escenario teatral participativo y transmitir en directo o en streaming las reflexiones y los temas a debate que forman parte, y esto yo creo que es lo más importante, del pensamiento crítico de los y las estudiantes. Por tanto, lo que sucede en el aula no se queda en el aula. El objetivo es transformarla en un espacio participativo, inmersivo y accesible a partir de los recursos que ofrece el periodismo mojo, con un enfoque nuevo en el ámbito de la comunicación actual. Y cómo estas herramientas pueden redundar en aspectos relativos al uso responsable de la información con el apoyo, por supuesto, de las nuevas tecnologías. Para ir cerrando un poco el tema, aunque luego, si queréis, puedo hablar de algunos proyectos ya de tipo práctico que hemos hecho, por ejemplo, como el aula museo virtual, dentro de las diferentes herramientas que nos ofrece, por ejemplo, Google, la realidad aumentada, la realidad virtual, o también un trabajo que estamos haciendo muy interesante sobre la creación de un NFT, explicando un poco al alumnado en qué consiste este proceso y cómo a través de microhistorias o microrelatos se puede llegar a construir un concepto de arte digital, evidentemente pues creativo y relacionado con la actividad dentro del aula. En principio es un poco esto lo que hacemos en el grupo. Luego, si queréis, puedo contar un poco más, pero básicamente son estas las pautas. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio y Liuba. Creo que es el momento idóneo para que pasemos al siguiente proyecto, a la presentación del siguiente proyecto, casi con urgencia, que es el de Carmen Santamaría. El proyecto ERUM, un proyecto con participación de la Universidad de Alcalá de Henares para mejorar la alfabetización mediática de los estudiantes y luchar contra la desinformación y las noticias falsas. Carmen, gracias a la comunicación te tenemos aquí, estamos encantados además. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y no sé si estáis proyectando la presentación que os envié para que la vean en
Vale. Bien. Bueno, pues entonces quizá a lo mejor para la segunda ronda sí que sería interesante proyectarlo. Sí, dime. Sí. Sí, exactamente. Sí. Vale, ya la tengo. Vale, ¿la veis vosotros? Sí. Vale, bien. Bueno, pues más que nada porque, bueno, también como hay, empezando por el título que está en inglés para entenderlo mejor, etcétera, ¿no? El título, el acrónimo ERUM viene de Enhancing Research Understanding Through Media, cómo mejorar la investigación, la comprensión de la investigación periodística en los medios. Y en este proyecto contamos con la participación de varias universidades y también la Asociación Europea de Formación en Periodismo, un socio muy, muy importante que nos ayuda a ir contrastando los materiales que vamos elaborando. El contexto de este proyecto es abordar el reto de la transferencia de conocimiento científico a la sociedad con el objetivo de lograr una mejor alfabetización mediática de los estudiantes y luchar contra la desinformación y las noticias falsas. Tenemos en cuenta el uso ético y responsable de la información como condición indispensable para el funcionamiento democrático de la sociedad. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues colaboramos entre universidades y medios de comunicación para caminar hacia una sociedad mejor informada, contando con la divulgación científica de diferentes temas y procuramos caminar hacia el desarrollo de destrezas transversales en educación superior para lograr una mejor alfabetización mediática. Estamos ahora ya en la recta final de este proyecto creando materiales y recursos educativos que van a estar en abierto, en línea, accesibles para todo el mundo. Estos materiales y recursos educativos estamos ahora en fase de contraste, de probarlos, dar feedback todos los socios para llegar al resultado que esperamos. Y así brevemente, por no tomar todo el tiempo, os comento cómo empezamos. El primer paso fue realizar 5 estudios de caso para identificar temas de desinformación en tecnología 5G. El tema de la crisis de coronavirus ha dado, por supuesto, mucho que hablar. El cambio climático o la crisis de refugiados. Entonces hemos empleado diferentes metodologías porque también es importante notar que somos un equipo interdisciplinar. Así, por ejemplo, yo desde la Universidad de Alcalá, mi especialidad es el análisis del discurso y el análisis de discurso crítico. Entonces, tomamos esta corriente que marcan diferentes investigadores desde Australia, lo que llaman Discursive News Value Analysis, que ya es un análisis lingüístico muy profundo en el sentido de que lo que vamos es analizando cómo cada palabra tiene una función persuasiva, son palabras que nos indican que el autor nos quiere convencer de una línea de pensamiento determinado. Y luego, sin embargo, pues hay otros compañeros que hacen un análisis de contenido desde otras disciplinas, más también desde la educación o desde la formación periodística. Entonces, para cada estudio de caso se recogieron más de 300 artículos haciendo una selección de cuáles eran los que presentaban mayor controversia o mayor posibilidad de contener noticias falsas, desinformación, etcétera. Y bueno, yo creo que para esta primera ronda así os he presentado un poco en general qué es lo que estamos haciendo y luego os continuaré contando en la fase que estamos ahora de elaboración de material didáctico. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, tu ejemplo y lo que nos has contado ya trae temas concretos específicos donde nos tenemos que detener, ¿no? Bueno, creo que ya a estas alturas tenemos muy claro que el tema del control ético, vamos a llamarlo así, que evite discriminaciones por razón de género, ideología, raza, es fundamental a la hora de enfrentarnos al tema que nos ocupa, ¿no? En el caso general del periodismo, esto se convierte en piedra angular, porque sesgo no es lo mismo que tendencia y pueden confundirse a veces en una alianza muy peligrosa. Creo que Eva Herrero Curiel, de la Universidad Carlos III, que nos va a hablar de su grupo de investigación, periodismo y análisis social, evolución, efectos y tendencias, PASET, nos va a aclarar algunos de estos asuntos. Hola, bueno, me voy a quitar la mascarilla. Buenos días, agradecer la invitación. Yo vengo en nombre un poco del grupo en el que investigo, periodismo y análisis social, evolución, efectos y tendencias, pero concretamente vengo a presentar un poco el proyecto, bueno, que se puede ver la página web sobre lo que voy a hablar un poco, y además me he hecho alguna chuleta para no irme demasiado de tiempo. Nosotros comenzamos el año pasado con este proyecto, que bueno, está financiado por una beca Leonardo, porque, bueno, como profesora de periodismo, una de las cosas que más me inquietaba era conocer qué estaba pasando en toda esa etapa previa al primer curso de universidad, ¿no? Cómo llegaban los estudiantes y cómo nos decían que consumían noticias, que eran para ellos las noticias. Uno de los aspectos que más me impactó, que más me sigue impactando, ¿no?, es la gran confusión que existe entre información y opinión. Creo que ese es el gran problema del periodismo actual, ¿no?, y también lo que nos lleva muchas veces a esa pérdida de credibilidad. Y entonces, bueno, pues partiendo un poco del tema de las tecnologías y de que cada vez nuestros adolescentes consumen contenido mucho más temprano que cualquiera de los que estamos en esta sala, es decir, tienen móviles con 10 y 11 años y con 10 y 11 años acceden al mismo contenido que cualquier adulto puede acceder, con la diferencia de que ni tienen esas referencias que puede tener una persona de 30, ni ese background, ni esos filtros. Entonces, bueno, pues esta investigación nace un poco para saber qué se está haciendo en los centros de educación secundaria. ¿Por qué los centros de educación secundaria? Porque es donde creemos que hay que empezar a intervenir. Y hay que empezar a intervenir, como decían en la anterior mesa, porque son los jóvenes de los que depende un poco, bueno, pues cómo va a ser esa futura lucha contra la desinformación, que es sin duda la gran crisis o el gran problema al que nos enfrentamos. ¿Por qué secundaria? Bueno, pues porque además en las leyes de educación, en todas ellas, se habla de un concepto, que es este de alfabetización mediática, que parece ahí un poco... Y queríamos saber qué se entiende por alfabetización mediática. ¿Qué hicimos? Voy a resumir un poco. ¿Qué hemos hecho en el proyecto? En el proyecto, por un lado, hemos entrevistado a los profesores. Bueno, pues tenemos 77 entrevistas en profundidad con profesores de institutos de toda España. Y luego, por otro lado, hemos pasado una encuesta a 1.681 adolescentes de esos centros de secundaria, estudiantes de la ESO, de 11 a 16 años, para que os hagáis una idea. A lo mejor hay alguno que tiene un año más por el tema de las repeticiones de curso, pero bueno, esa es la franja. Y lo que hemos descubierto, por un lado, es que los profesores, hay confusión entre lo que es alfabetización mediática y alfabetización digital. Cuando les preguntábamos por alfabetización mediática, había respuestas pues que eran, bueno, pues utilizar las tecnologías, ¿no? Sin más, utilizar las tecnologías. Había una confusión muy importante porque los estudiantes saben utilizar las tecnologías. Y esto lo entrecomillo, porque una cosa es saber manejarte en una aplicación y otra, por ejemplo, saber redactar un mail o leer una noticia de las que te llega por las web. Pero sí saben ir de una aplicación a otra, meterse en las redes sociales, eso lo saben hacer. Entonces, los profesores nos decían, nosotros no tenemos formación en alfabetización mediática. Tenemos mucha formación ahora, sobre todo con el tema de la pandemia, en el uso de las tecnologías, pero nos falta esa parte de conocer cómo consumir los medios y saber también qué están consumiendo nuestros estudiantes, porque tenemos que hacernos una idea. Los referentes culturales de un chaval de 11 años y su profesor, bueno, algunos miembros también del equipo de investigación que son más jóvenes, aún así hay unas diferencias enormes. Los referentes no tienen nada que ver con los que tenemos nosotros. Entonces, para reducir esa brecha entre referentes culturales, incluso entre el profesor y el estudiante, pues hay que empezar a trabajar con todo este tema de la alfabetización mediática. Os he traído algunos resultados que, bueno, en la página web
tenéis un poco el tema del proyecto, resultados que podéis también consultar y luego 2 aspectos que son en los que yo quiero hacer también hincapié. Hemos hecho además una guía docente con Maldita, con la plataforma Maldita, precisamente para que los propios profesores puedan trabajar esto de la alfabetización mediática en sus espacios de tutorías. ¿Por qué en sus espacios de tutorías? Porque uno de los resultados con los que nos encontramos es que, como la alfabetización mediática es una competencia transversal, todos sabemos lo que muchas veces ocurre con esas competencias transversales, que al final depende de la voluntad del propio profesor, que en un momento dado, bueno, pues sí que lo introduzca en sus asignaturas, pero si no, se queda fuera y nadie controla lo que se está dando o enseñando. Por lo tanto, esto de la transversalidad creemos que ahora mismo hace un flaco favor y que esto habría que formalizarlo. Mientras esto ocurre, hemos detectado que en los espacios de tutoría sí se está trabajando, bueno, pues aspectos como los riesgos en las redes sociales, los peligros, pero pensamos que antes de seguir incidiendo en ese tema hay que primero enseñar a un estudiante de educación secundaria lo que es una noticia y lo que es un editorial de un periódico, ¿no? Cosas muy básicas, pero que son determinantes. Y son determinantes pues para evitar, por un lado, que los estudiantes se crean. Nosotros hicimos, en la encuesta que le pasamos a los estudiantes, les dijimos cuál era su percepción, si ellos eran capaces de identificar una noticia falsa y una noticia real. La autopercepción que ellos tienen es que sí, que son capaces, ¿no? El 60% de los estudiantes decían que eran capaces de diferenciarlo. Sin embargo, cuando les pusimos 2 ejercicios en esas encuestas, bueno, pues tengo aquí uno de los resultados, ¿no? Es verdad que en noticias sobre COVID, más o menos un 60% acertó, pero fue significativo que casi un 55% de los encuestados no supo identificar un bulo sobre inmigración ilegal, a pesar de que ellos consideraban que eran capaces de diferenciar, ¿no? Cuando les preguntábamos por el tema de compartir noticias, la mayor parte de ellos nos respondían que la compartían sin entrar dentro de la noticia. Es decir, que muchas veces incluso algunos de nosotros pecamos de hacerlo, ¿no? De que te llega una noticia y solo por el titular compartes sin saber si es verdad, si es falso. Entonces, bueno, pues esa viralización de la desinformación tiene ahí un foco muy importante. Y luego, como decían los compañeros de la otra mesa, y aquí también se ha hablado, las redes sociales. Ellos consultan noticias a través de las redes sociales, pero no es que consulten noticias a través de Twitter, es que consultan, están informados a través de Instagram y de TikTok. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué contenido hay ahí? Es su principal referente informativo. Los influencers son sus líderes de opinión. Ellos, cuando se enfrentan, hablábamos de la ciencia, nos contaba un profesor, no recuerdo la asignatura, que cuando él muchas veces traía algún debate a clase, levantaba algún estudiante la mano y le decía, bueno, es que el youtuber de turno saca esto. Y claro, tú como profesor, ¿no?, estás enfrentándote a lo que le está diciendo un influencer sobre un tema donde además no aporta datos, ¿no? El profesor trae los datos, pero ese influencer no los trae. Pero a ellos les llega porque ellos además consumen muy rápido todo lo audiovisual, no tienen tiempo de digerir muchas veces todo esto que consumen. Otra de las preguntas muy curiosas, y ya voy finalizando porque no sé cómo voy de tiempo, es el tema de los referentes mediáticos. El 64,3% de los encuestados, de los estudiantes de secundaria, no nos supo decir un nombre de un periodista. No conocen a los periodistas. Y de aquel otro porcentaje que sí supo mencionar alguno, bueno, pues nos mencionaron, tengo aquí algunos un poco anecdóticos, pero bueno, Josep Pedrerol, Sara Carbonero, Jordi Évole, al final periodistas muy mediáticos que están en las redes sociales, que tienen mucho eco en las redes sociales, pero ya ni hablamos, pues no sé, de algún periodista radiofónico, porque es que no escuchan la radio, ellos no consumen la información. Entonces, bueno, con esto termino, otra de las cosas también que detectamos y que nos parece muy importante y que de hecho queremos abrir por ahí una línea de investigación es el tema del género. Cuando hicimos, nos mencionaron, lo tengo por aquí, hasta 34, no, sí, nos mencionaron hasta 14 redes sociales y 31 influencers, que claro, yo ya a partir de los 3 primeros me perdía, porque aquello era, bueno, pues en el top 10, los hombres no siguen a ninguna mujer influencer, pero es que en el caso de las mujeres, el porcentaje de influencers mujeres a las que siguen es pues de un 5%. Entonces, ¿qué está pasando? Los referentes dentro del mundo influencer son totalmente masculinos, ¿no? Ahí creemos que también hay algo, o sea, tiene que haber algo y es lo que queremos también abordar un poco en el futuro. Y bueno, he querido dejar para la segunda parte un poco la parte de transferencia, cómo la estamos trabajando. No sé si he dado estos titulares muy rápidos.
Ha sido perfecta tu exposición y yo creo que vamos sumando en la mesa también temas y esto es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Anoto consumir de nuevo, ¿no? La palabra consumir noticias. Está clarísima la diferencia entre opinión, ese es el viejo debate filosófico, ¿no? La diferencia entre doxa y episteme, entre opinión y ciencia, digamos ciencia de una manera general, ¿no? Confundir lo técnico con el contenido de eso técnico, quiero decir, porque yo sepa manejar un móvil, no tengo ni la más remota idea de lo que hago. Esto es un medio, no es el fin, ¿no? Ni muchísimo menos. Vamos a entrar en la última parte de esta primera ronda, ¿no? La transferencia de la información, precisamente tú lo has dejado aquí, ¿no? Del conocimiento, de la investigación y, por supuesto, las humanidades y lo que las humanidades significan en primer plano. Esto, desde mi punto de vista, también es algo que hay que destacar, ¿no? Hemos asistido a fenómenos que hace pocos años no habríamos entendido. Ahora sí los entendemos porque sabemos qué hay detrás y lo fácil que es manipular conceptos que son prácticas sociales, como, Eva, te lo he oído aunque no lo hayas dicho, libertad de expresión y falta de respeto, por ejemplo, ¿no? O sea, como hay una confusión, quiero decir, en conceptos opinión e imposición, por ejemplo, ¿no? Por no hablar, evidentemente, en todos los sesgos que tienen que ver con género, con procedencias, etcétera, ¿no? Lo que cualquier acercamiento básico a la lógica matemática llamaríamos falacia, se ha instalado valiéndose de una comunicación extrema, de una hiperinformación sin preparación para señalarla con un criterio, tal y como nos estáis mostrando en esta mesa, ¿no? Por eso, ahora el paso que damos hacia Diego Garrocho, de la Universidad Autónoma de Madrid, con un título Diferencia, tolerancia y censura en Europa, la libertad de expresión en el discurso público contemporáneo. Diego, creo que cierra y remata un poco lo que se ha estado diciendo, ¿no? Fenomenal, pues muchísimas gracias y muchas gracias. Hola. Sí, y muchas gracias al Círculo de Bellas Artes por auspiciar esta mesa tan interesante y este foro. Además, me siento especialmente honrado porque he aprendido mucho escuchando al resto de colegas y me ha interesado mucho el trabajo que están haciendo. El proyecto de investigación del que voy a hablarles es un proyecto de investigación que se enmarca fundamentalmente en el ámbito conceptual y en el ámbito filosófico. Por eso no va a tener, digamos, una tracción tan práctica o no se va a compadecer con prácticas habituales en las ciencias sociales, pero creo que en gran medida puede también sincopar con alguna de las sensibilidades que se han expresado en esta mesa. El título es Diferencia, tolerancia y censura en Europa. Lo que aspiramos es a recrear o a actualizar conceptos que han sido muy clásicos dentro de la tradición liberal, la libertad de expresión en el discurso público contemporáneo. Había pensado comenzar con una imagen que probablemente sea la que mejor define el punto de inicio de este proyecto de investigación, que era un artículo que salió en The Atlantic y que finalmente dio pie también a un libro de Jonathan Haidt y de Lukianoff, no sé si lo han leído, que es The Coddling of the American Mind, que viene a exponer cuáles son los riesgos a los cuales se está sometiendo la libertad de expresión, sobre todo dentro de los campus americanos, pero también es algo que empieza también a llegar a nuestras universidades. Ayer mismo en la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, había un acto organizado por los 3 grupos parlamentarios mayoritarios dentro del Congreso de los Diputados de España y aquel acto se reventó. No se pudo celebrar porque unos individuos llegaron con unas pancartas y impidieron que se hiciera un uso público de la palabra en un contexto de un foro de empleo en principio bastante aséptico desde un punto de vista ideológico y bastante plural. En ese sentido nos queríamos, o los que estamos dentro de este proyecto de investigación, que es un grupo razonablemente plural en todas las direcciones, queríamos recuperar esos viejos conceptos y aproximarlos a la realidad contemporánea, porque empezamos a notar que las viejas categorías, libertad de expresión, tolerancia, censura, no siempre se compadecían con las prácticas o con los usos contemporáneos. Y además habíamos detectado algo que creo que ha aparecido de una manera muy manifiesta, y es que algunos derechos, y pienso sobre todo en derechos civiles, que parecían conquistados de una manera definitiva dentro del progreso de las democracias liberales, han comenzado a retroceder. En este sentido, la investigación de Haidt, por ejemplo, es muy clara acerca de cómo han proliferado en los campus universitarios ejercicios de censura o momentos en los que no se ha podido tomar la palabra dentro de unos estándares, por supuesto, dentro de los márgenes, digamos, legales del uso de esa libertad de expresión.
Nuestra vocación, por lo tanto, era generar un marco conceptual que nos permitiera pensar de nuevo estas categorías clásicas y buscamos un equipo que fuera plural, salvo por un sesgo que nos lo imponía la propia convocatoria. Sobre todo pienso en colegas aquí de la Autónoma que pueden ver los nombres y pueden prever que son nombres de personas muy jóvenes, y es porque la convocatoria era una convocatoria para jóvenes doctores y se nos sugirió el que mantuviéramos, digamos, un sesgo donde creo que solo hay una profesora titular y el resto son profesores ayudantes doctores, contratados doctores y también becarios. También intentamos impedirle el carnet a alguien, y creo que es algo que quienes nos dedicamos a las humanidades y a las ciencias sociales debemos mantener, y es una cierta pluralidad ideológica, que es algo que siempre se nos olvida y que yo creo que en el ámbito de las humanidades y en el ámbito de las ciencias sociales a veces nos tropezamos y confundimos el activismo político con el ejercicio de una ciencia que pueda ser crítica. Y en ese sentido creo que no hay mejor, o no hemos inventado un mejor sistema que la vigilancia recíproca. Creando equipos que sean plurales, los sesgos de interpretación que puedan tener, digamos, una carga ideológica tienden a compensarse. No requieren una virtud personal donde cada uno, digamos, pueda poner sobre seguro, pueda contrabalancear lo que son sus sesgos, sino que en principio los equipos plurales generan una estructura de vigilancia mutua, podríamos decir. En este orden conceptual, y yendo rápido, generamos 3 tipos de actividades fundamentales. Las primeras, una colección de conferencias que pudieran, de algún modo, traer a los espacios universitarios la reflexión social y cultural en torno a estos usos de censura, y en este sentido trajimos a Daniel Gascón en su doble condición. Daniel no solo es periodista y escritor, sino que es también el editor de Letras Libres en España, que digamos es una de las publicaciones que ha vigilado o que ha traducido también gran parte de la producción periodística que se está desarrollando en el ámbito anglosajón y lo ha traído al ámbito hispanohablante. Y creo que Daniel hizo una muy buena presentación acerca de estos riesgos que no parecían inmediatamente previsibles o que dentro de los márgenes democráticos que estábamos acostumbrados, sobre todo a disfrutar hasta finales de los 90, y han alumbrado unos nuevos espacios, digamos, de riesgo. También vino el profesor Artime para presentarnos otra conferencia donde lo que vino a hacer fue algo también verdaderamente útil, que es el reconocer dentro del ámbito periodístico y del ámbito de la opinión pública cuáles son las personas o cuáles son las plataformas y los medios de comunicación que de algún modo están vigilando o están operando esta estructura de vigilancia del orden de la libertad de expresión, y tuvimos un mapa que fue, yo creo, también razonablemente rico y razonablemente completo. Y pongo como último ejemplo algo que todavía no ha tenido lugar, no porque sea un anuncio, no porque esté haciendo anuncios de conferencias, sino porque debería haber tenido ya lugar y se retrasó. Entonces, digamos que dentro de la planificación y del pipeline del proyecto, esta conferencia del profesor Arias Maldonado también debería haber tenido ya lugar. Y de nuevo invitamos al profesor Arias Maldonado en su doble o incluso en su triple condición. Es probable que le conozcan por su labor periodística en el diario El Mundo. Él es catedrático de Ciencia Política, pero es también investigador en el marco de un proyecto de investigación vinculado con fake news alrededor de la Universidad de Málaga, y nos parecía interesante que nos hablara también de esa experiencia del contagio emocional que se da dentro de las redes sociales. Yo en este sentido he dedicado gran parte de mi producción científica al estudio de las emociones. Pido perdón porque soy consciente de que hay también una inflación que creo que científicamente nos está generando algún ruido. Creo que estamos prestando demasiada atención a las emociones, pero creo también que existe un espectro de investigación legítima y que sigue resultando interesante. Luego las actividades las abrimos al público, pero tratamos de crear algo que normalmente no ocurre o que no ocurre tantas veces, que son seminarios formativos, o nosotros incluso llegamos a hablar de jornadas de alfabetización, porque descubrimos que los filósofos y las filósofas normalmente nos poníamos a hablar sobre cosas que desconocíamos enormemente, y para hablar de libertad de expresión creímos oportuno traer a 2, creemos, de los penalistas más prestigiosos vinculados con el ámbito de la libertad de expresión, el profesor Dopico y el profesor Alcácer de la Universidad Carlos III y de la Rey Juan Carlos, que nos permitieron roturar muy bien y establecer unos márgenes a partir de los cuales podríamos pensar. Y creo que esto también marcó, digamos, un precedente que es importante que mantengamos, que nos dedicamos al orden de los conceptos, y es que no abordemos los temas de una manera desnuda y abrupta, sino que nos dejemos aconsejar y que nos acompañemos y que acompasemos nuestra investigación con bueno, pues el conocimiento que nosotros tardaríamos años en replicar desde nuestro grupo. También generamos una jornada, digamos que en esta ocasión
planteamos un acercamiento más para los estudiantes de posgrado que para el profesorado, con dos de nuestros profesores del máster en Crítica y Argumentación Filosófica, que son dos de los pilares también de este proyecto de investigación. El profesor Eduardo Zazo y yo somos los dos investigadores principales y los dos somos a la vez coordinadores de dos titulaciones que fueron integrando más o menos las consecuencias y las entregables de los distintos de la investigación. Y finalmente, digamos que la actividad clásica se ha vehiculado en congresos, algunos de los cuales todavía van a tener lugar ahora. Quienes han gestionado proyectos saben lo que es el cerrar un proyecto, que al final el último mes, ¿verdad?, tenemos que gastar todo el dinero y todos los fondos abruptamente, y hemos planificado distintos congresos, pero ya hemos tenido distintas actividades y dos congresos celebrados que cumplen además un rasgo fundamental, y que con esto yo creo que quisiera terminar, y es el ejercicio de la síncopa histórica que se está dando entre el siglo XX y el siglo XXI. Es cierto, y tenemos que afrontar con generosidad y con ambición teórica las nuevas realidades, pero también es verdad que, en gran medida, algunos de los riesgos contemporáneos a los que se están enfrentando las democracias liberales tienen un referente, tienen un precedente muy parejo en los años o las décadas equivalentes en el siglo XX. De modo que si leemos a Zweig, a Ortega, a Julio Camba, reconoceremos, a Clara Campoamor, reconoceremos que en gran medida algunos de los problemas a los que nos enfrentamos son perfectamente contemporáneos, y a este hilo, bueno, pues una mínima publicidad de los congresos que vendrán y de las publicaciones. Bueno, pues no voy a aburrirles porque son publicaciones científicas que además podrán encontrar con una cierta facilidad. Y para cumplir con el tiempo, detengo aquí la palabra y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, de verdad. Antes de que continuemos, me van a permitir que le ceda la palabra a nuestro compañero Gustavo Palomares, de la UNED, porque en este siglo XX que tú anunciabas que se nos ha vuelto otra vez, o sea, hemos vuelto otra vez al siglo XX, no estamos en el 2022, sino que quizá estemos en 1920 y algo, no sé muy bien, o horrible, pues Gustavo se tiene que marchar. Y lamento mucho, Gustavo, que no nos puedas luego contar lo que yo tenía aquí anotado, qué lugar ocupan los fake en la guerra que se está librando por el liderazgo mundial. Existen grupos independientes al servicio de estados para realizar las labores de desinformación. ¿Qué componente ideológico tienen estos grupos de hackers que intervienen activamente en los principales procesos y dinámicas globales? No nos da tiempo, tú no lo puedes contar ahora, pero seguro que después, entre todos, podemos armar tu pieza, ¿no? Sí, yo les pido disculpas porque por los acontecimientos estos me tengo que ausentar, y además, bueno, pues tengo un compromiso con compañeros de los medios. Entonces, remitirles quizá pues a esas fuentes que yo les he planteado, y estaré encantado en contestar a esas preguntas y a las que ustedes quieran formularme en mi correo electrónico, que es fácilmente identificable. Muchísimas gracias, Pilar, por la invitación del Ateneo. Marifé, muchísimas gracias por conocernos por fin y por tu moderación, y muchas gracias a los compañeros, de los que he aprendido mucho. Lo que ha demostrado la sesión es que hacemos labores muy complementarias y que a lo mejor estaría muy bien institucionalizar de alguna forma este tipo de encuentros para poder compartir resultados y nada, muchas gracias. Salvaguardar nuestros derechos, empezando por el derecho a la veracidad informativa, la necesidad de revisitar conceptos, de que la filosofía regrese a lugares de donde nunca tuvo que marcharse, respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho, lucha contra la discriminación. Bueno, auguro que el proyecto que se nos presenta a continuación va a ser especialmente esclarecedor. Nos lo presenta Astrid Wagner, el proyecto de Respontrash, incertidumbre, confianza y responsabilidad, claves para contrarrestar la desinformación, la infodemia y la conspiranoia durante la pandemia de COVID-19. Ella es investigadora en el CSIC. Astrid, tienes la palabra. Muchas gracias, Marifé. ¿Me podéis poner el PowerPoint? ¿Lo tengo ahí? Muy bien. Agradezco la invitación a este foro que nos brinda la oportunidad de un intercambio de ideas entre proyectos muy complementarios, y creo que viendo los perfiles de los proyectos que
que se han presentado a lo largo de esta mañana, vemos que uno de los grandes retos de la comunicación hoy en día está vinculado justamente con una serie de fenómenos que fomentan la indiferencia respecto a la distinción entre verdad y mentira, realidad y ficción, opinión y conocimiento, y que están cambiando así de alguna forma bastante preocupante los patrones de racionalidad y sentido común en la sociedad. Me refiero a estos fenómenos de los que hemos tratado tanto, la infodemia, la conspiranoia, la desinformación y también la polarización de la sociedad que conllevan. Estos fenómenos encierran muchos peligros y no solo porque generan ignorancia, amenazan el sistema democrático y alimentan un ambiente de desconfianza, sino también porque sacuden los cimientos de la comunicación. No hace falta dar muchos ejemplos, que todos recordamos la avalancha de desinformación durante los primeros meses de la pandemia. Tampoco hemos olvidado las escenas del asalto al Capitolio. Y estos días, en el conflicto de Ucrania, hemos podido observar con preocupación, pero ya sin asombro, el uso masivo de la desinformación, no solo como herramienta política, sino como una nueva forma digital de propaganda de guerra y de belicismo. Sin embargo, lo que siempre estuvo presente en las guerras ahora forma parte del día a día y ha invadido todos los ámbitos de la vida, como esa lógica también del consumo, ¿no? que está por todas partes. Y nos encontramos ante unos mecanismos de producción de ignorancia intencionada que han contribuido de forma sustancial también al auge de posturas antidemocráticas y anticientíficas. En el CSIC, en el Instituto de Filosofía del CSIC, llevamos ahora a cabo actualmente 2 proyectos, voy a hablar sobre todo de uno, pero presento rápidamente los dos. 2 proyectos de investigación que abordan estos fenómenos desde una doble perspectiva, ética y epistemológica, a través de 3 conceptos clave, que son la incertidumbre, la confianza y la responsabilidad. Y de hecho, sí, usamos estos conceptos para entender mejor estos fenómenos, pero luego también tenemos que repensar estos conceptos. Vemos que, por ejemplo, tenemos que cambiar nuestra idea de cómo funciona la responsabilidad y ver la confianza no solo como un recurso moral, sino también la dimensión epistémica de la confianza. Veis ahí que bueno, podéis visitar nuestras páginas web. Una está ya bastante completa, la del primer proyecto. La segunda está todavía un poco básica. Que estos 2 proyectos, el primero forma parte de la plataforma temática interdisciplinar Salud Global del CSIC. Es decir, que estamos ahí en uno entre, yo creo que 130 o 140 proyectos. Los 2 proyectos que tenemos aquí son proyectos interdisciplinares, aunque tenemos la base en el Instituto de Filosofía. En la propia filosofía tenemos epistemólogos, la filosofía política, la ética. Luego tenemos antropólogos, psicólogos, periodistas, biólogos y también investigadores de la Facultad de Derecho. Son personas, tenemos una cierta base en el CSIC, pero colaboramos en los equipos con muchas universidades aquí en España y también en otros países. Los fenómenos de la infodemia son multifacéticos. A ver, no, es esto. Tampoco eso, porque lo voy a hacer muy breve.
Es importante ver que son fenómenos multifacéticos y multifactoriales, ¿no?, que se desarrollan en una dinámica compleja en la que interactúan factores psicológicos, tecnológicos, ideológicos y socioeconómicos. Están alimentados por una maquinaria de desinformación que emplea inteligencia humana y artificial, ¿no? Gustavo justamente hablaba de esta maquinaria, y que lanza desinformación de forma manipuladora para promover intereses económicos, políticos o ideológicos, o de vez en cuando simplemente para desestabilizar el sistema democrático. La meta de estos desinformadores consiste en romper el equilibrio entre tres factores. Esto es nuestra hipótesis de partida. Tres factores que son fundamentales para el aprendizaje, la argumentación y la transferencia de conocimiento. La incertidumbre, la confianza y la responsabilidad son estos tres componentes de lo que podemos llamar equilibrio ético-epistémico, factores clave para la comunicación, para el conocimiento y para la convivencia en la sociedad. Con más certeza es más fácil confiar, pero justo en tiempos de incertidumbre, cuando es necesario tomar decisiones rápidas y a partir de una base reducida de certezas, es importante mantener un alto nivel de confianza y promover actitudes responsables que generen a su vez confianza. Y esta perspectiva sistémica nos da una clave para entender mejor las complejas dinámicas que fomentan actitudes conspiranoicas y negacionistas, ¿no? Vemos también cuál es la lógica conspiranoica. Y lo que tenemos que hacer entonces es explorar los factores que aumentan la incertidumbre, socavan la confianza y debilitan el sentido común, el sentido de responsabilidad de los ciudadanos. Y la clave de las contramedidas la vemos en descubrir los factores que actúan en sentido contrario. Luego podemos hablar un poco de cuáles son estos factores en la segunda vuelta. Están surgiendo un montón de temas en los que vamos a tener poco tiempo para abundar en ellos, pero que creo que ahora en esta segunda ronda también hacéis una selección de aquello que os parece que no podemos salir de aquí sin tenerlo por lo menos en nuestra agenda de pensamiento. Yo tengo anotadas muchas cosas que después, si os parece, pues podemos también sintetizar. Vamos a regresar al orden que empezamos. ¿Tienes...? Sí, aquí. Bueno. Bueno, Gustavo no está, como habíamos comentado. Yo creo que sus tres temas, que después podemos además, gracias, luego podemos tomarlos entre todos, el tema de las fakes en las guerras, en fin, estos días, y tú además, Astrid, ahora has puesto también sobre la mesa ese tema, ¿no? El tema de cómo, no solo cómo se consume información, sino cómo se deconstruye esa información falaz, ¿no? Porque no sé si tiene pretensiones de falsedad, no la tiene, sino de falacia, ¿no? Con lo cual también ahí hay un matiz que creo que es muy, muy importante. Bueno, pues Antonio, es tu turno. ¿Cómo decirlo? Aquí, bueno, estoy absolutamente encantado de haber venido porque he aprendido, ya sé que es un tópico decirlo. Bien. Lo repito, que estoy encantado de haber venido, ya sé que es un tópico decirlo, pero es que es verdad, porque estoy recorriendo una cuestión que tiene incluso carácter epistemológico, ¿no? Y es la reflexión desde distintas áreas de conocimiento, que no solamente la comunicología, sobre el fenómeno de la desinformación y cómo cada área de conocimiento va planteando desde sus a priori, desde toda su trayectoria, que contar sobre la filosofía, pero también pasa en psicología, sociología, politología, ese acercamiento. De hecho, siempre que los temas de comunicación siempre se han estudiado
desde un punto de vista bibliométrico, podríamos hablar de un 50% fuera de las propias facultades de comunicación a nivel internacional y otro 50% dentro, con variación temática, evidentemente, ¿no? Y sobre muchos temas. Y sin embargo, sobre repito, no tengo un estudio bibliométrico sobre el caso, pero sobre cuestión de desinformación, consumo de verificación de información, etcétera, etcétera, bueno, quizá la proporción baja y aumenta fuera de la propia comunicación, ¿no? Y eso me llama a la necesidad en general, aunque aquí se ha hablado ya de todos los proyectos que ha habido, siempre ha habido de una cuestión transdisciplinar, ¿no? Y me ha resultado, bueno, absolutamente enriquecedor. He de decir que aquí se ha mencionado el concepto, la diferencia entre opinión y no existe debate entre opinión e información, no hay dos cosas distintas, está todo mezclado siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, eso no existe. Esa diferencia es, bueno, se planteó en algún momento, los años 60, 70, 80, pero eso no existe. Existen cosas, construcciones culturales que consumimos y que avanzamos a valorar. De hecho, yo tengo una propuesta, bueno, estoy trabajando sobre una propuesta teórica que es, siempre se ha conocido, hemos podido conocer cómo era una sociedad, conociendo cómo se construye o qué se entiende por noticia. ¿Vale? Bueno, pues ahora observamos la disolución, bueno, disolución desde el punto de vista actual, sobre qué es noticia, porque si tú le preguntas ahora mismo a un joven de 17 años, no sabe exactamente qué decirte qué es, o diferenciar lo que es. No estoy hablando del que es un bulo, no, sino lo que es noticia o no. Eso es un cambio radical, es una ejemplificación radical, social, sobre que no sabes uno dónde situarlo, o no se sabe en determinados sectores de la sociedad. Sí, tú sabes que, por ejemplo, en el ABC o en el diario hay un trocito de texto con alguna imagen y eso es una noticia, sí, pero a lo mejor un hashtag, como se ha comentado, también forma parte de algo que yo llamo noticia. Bueno, ese es el punto, uno de los puntos claves para entenderlo, la construcción, deconstrucción, ruptura sobre la idea de noticia. Bueno, desde un punto de vista analítico, nosotros que estamos trabajando empíricamente, no solamente conceptualmente, sobre los conceptos de fragmentación social, sobre las redes, cómo están promoviendo eso, sobre las nuevas formas de expresión también de la noticia y del consumo en redes. Nuestro punto de partida es que ya no existe otra cosa. Y eso, o casi, no existe casi, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a poner otro dato y ya voy a terminar. Podría contar algunas cosas más, pero metodológicamente paso del cambio de la investigación de las típicas análisis del discurso y análisis de contenido a metarevisiones, a la propia experimentación. Bueno, hay un cambio metodológico brutal, minería de datos. Bien. Bueno, la verdad es que me he perdido sobre esto. Bueno, total, nosotros lo que estamos viendo es, descartamos ya que no que exista otra cosa. Así, el ejemplo sobre la radio. Aquí antes se ha dicho que no se escucha radio, discrepo. Discrepo relativamente, ¿vale? Se escuchan muchos podcasts. Y eso es radio, lo que pasa es que es otro concepto de radio. Y además se escucha radio de una forma distinta. Por ejemplo, programas deportivos de radio nocturna. ¿Dónde se escuchan? A través de la aplicación en el móvil. Pero se escuchan. Ya no voy a entrar a valorar, y hay distintas investigaciones, los medios los tienen sobre cuál es el consumo a través de eso, pero existe. ¿Vale? Por tanto, que la máxima forma de consumo expresada por un sector de la población hasta los 35 o 40 años sea el consumo a través de aplicación, cambia radicalmente nuestra relación. Y además hay dos tipos de aplicaciones. Normalmente una aplicación que es la cadena en concreto, voy a poner un caso, COPE, o una aplicación concreta de un programa concreto. No es lo mismo. Yo puedo tener la aplicación de un programa y no querer escuchar el resto de la emisora, y al revés con otras cosas. Así que ese ejemplo, ese dato es clarificador sobre nuestra postura, y es, yo ya no voy a investigar, entre comillas, quiero decir, vamos a escarbar como el resto, el consumo de noticias por parte de adolescentes y jóvenes de formas no redes sociales es casi arqueológico. Y eso nos habla de esa sociedad nueva a la que vamos. Eso tiene unos retos radicales, por ejemplo, entre los miles, para la propia profesión periodística, a los que nosotros, algunos de nosotros, estamos formando, etcétera, ¿no? Vale.
Y yo aquí lo dejo porque, repito, agradeciendo de nuevo a todas las personas que han colaborado para que yo esté aquí, yo lo agradezco mucho, y además porque he recordado, he revisado textos de Maldonado que ya había revisado en su momento, no conocía a Astrid y estoy encantado con la propuesta que tiene, tanto a nivel europeo, sobre las bases que está construyendo. Yo estoy en contacto con otros filósofos precisamente para preparar algún proyecto conjuntamente, gente de la Complu y de otras universidades, explorando ese camino interdisciplinar que es absolutamente necesario. O sea, si en comunicación creemos que nosotros podemos hacerlo solos, en este campo concreto, no estamos equivocados, y ya lo dejo aquí, ¿vale? Muchas gracias, Antonio. En fin, la moderadora no puede opinar y lo está pasando fatal, que lo sepáis, o sea, que lo sepáis, que lo está pasando fatal, porque me encantaría, en fin, me encantaría, si no fuera la moderadora, hacer alguna reflexión en voz alta con todos vosotros y con todas vosotras, ¿no? Mi ámbito de procedencia y mi formación y mi doctorado y mi investigación es filosofía, con lo cual cada vez que escucho que hace falta, evidentemente, una cosa que es obvia, ¿no?, que es clarificar conceptos y que esos conceptos no sean solo una reflexión teórica, sino que pasen a la práctica, pues os podéis imaginar que ante lo obvio casi me entran ganas de llorar, ¿no?, ante lo obvio y lo evidente, porque parece que esta reflexión ya forma parte también de un mundo antiguo, también del siglo XX, al que volvemos y al que esta mañana hemos visto que hemos vuelto de una manera casi como distópica, o llevamos desde hace una temporada. Desinformación, consumo de noticias, criterio y la necesidad absoluta de que haya una alfabetización en el ámbito mediático, no en el ámbito solo digital, que es una confusión tremenda, también histórica, la de confundir lo técnico con aquello que es capaz, evidentemente, de entender que lo técnico es una herramienta y no un fin. Esto es una evidencia, pero que de vez en cuando conviene también que recordemos. Y los olvidos, que también han aparecido aquí, cómo de repente se enfoca un tema determinado. Puede haber incluso opinadores y opinadoras profesionales cuyo criterio pasa porque tienen no sé cuántas entradas y no sé qué, no sé cuánto, en un lenguaje que casi empieza a ser críptico, pero que en ese lenguaje críptico al tiempo empieza a convertirse en el lenguaje que sustituye una cosa muy evidente, que es la del pensamiento, tan evidente como que parece que dentro de poco también hablaremos de algo arqueológico cuando hablemos del pensar y del reflexionar. Y he apuntado aquí en muy grande con muchas flechas, escuchar. Me gustaría que, tras lo que nos ha comentado Antonio, fueras tú, Liuba, la que continúa, porque tu proyecto en concreto y el tuyo iba muy en esa dirección de tenemos que empezar sobre la base. De repente me ha entrado un poco de catástrofe mental, pero luego os comento mi duda. Liuba, por favor. Yo voy a ser súper breve, un minuto solo, creo, 1 minuto y medio, para que los demás compañeros puedan hablar de todos estos temas tan interesantes en los que se está trabajando. Solo quiero destacar la importancia en la innovación docente que tienen las humanidades digitales y la cultura creativa. Por favor, no perder de vista la importancia de la cultura en todo esto, ¿no? El momento en que confluyen las artes vivas, que es la tradición, que es lo analógico para entendernos, y el mundo de la construcción digital y de la comunicación digital. ¿Cómo pueden desarrollarse herramientas creativas? Que esos jóvenes que nos hablabais antes, con 11 años ya tienen un dispositivo móvil y escuchan radio a través de podcasts y se relacionan a través de las redes, se interconectan a través de las redes y las plataformas. ¿Cómo podemos hacer que la cultura creativa no se pierda y que las humanidades sean digitales y no desaparezcan en este contexto cambiante de la comunicación? En cualquier caso, se trata de plantear una innovación docente pensando siempre en que no es solo consumir, sino generar contenidos desde el aula, sobre todo en el ámbito ya de la formación universitaria, donde esas sinergias universidad-empresa tienen que estar ya ahí. Y es importante no perder de vista esa capacidad creativa en los estudiantes, sobre todo el valor y la importancia que tienen las humanidades digitales en este contexto. Era lo que yo quería decir. Gracias. Agradecemos mucho, Liuba. Carmen, que la tenemos por ahí, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Pues, a ver, resumiendo y enlazando con lo que acaba de decir Liuba, los estudiantes tienen un enorme potencial para crear,
y lo que tenemos sí que apoyarles y canalizar ese potencial. También a modo de resumen, animaros a que si os interesa el tema de nuestro proyecto, simplemente en Google pongáis proyecto ERUM, porque vamos divulgando ya diferentes materiales. Y también desde el punto de vista didáctico me parece interesante hablar de la guía que han preparado la Comisión Europea sobre teorías conspiratorias. Simplemente en Google, Comisión Europea, teorías conspiratorias, y aparece una guía interesante con consejos sobre cómo reconocerlas, y luego la guía que se llama Compact, como compacto sin la última O, Compact. Aquí esta sí que es solo en inglés, porque la guía de la Comisión Europea está en diferentes idiomas, pero la guía Compact sí que tendríamos que poner en inglés Compact Guide to Conspiracy Theories, o a lo mejor con poner Conspiracy ya sirve. Y bueno, me parece importante que estos organismos se estén haciendo eco de esta necesidad de que los estudiantes trabajen competencias para ser receptivos a estas teorías conspiratorias, falta de información, etcétera, etcétera. Y nada más, y un placer. Coincido con lo que habéis dicho. Es muy interesante que nos conozcamos entre nosotros, porque puede haber bastante trabajo que podamos unir fuerzas. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Eva, me escribías y me hablabas de tu proyecto en un correo cuando estábamos un poco preparando esta mesa. A mí me gustaría que nos comentaras algo en torno a la importancia de la transferencia de conocimiento y cómo lo estáis haciendo desde vuestro proyecto, ya que estamos contando experiencias prácticas, como ha hecho Carmen, que me parece también importante para todas las personas que están siguiendo este foro y que van después a tener acceso a él cuando ya esté en la página del Círculo de Bellas Artes, que vean ustedes y tengan en cuenta que se están compartiendo proyectos prácticos, es decir, que no solamente estamos contando y una vez que esto termine se ha cerrado, sino que esos materiales son accesibles porque todos los grupos evidentemente tienen abierto su proceso de desarrollo de esto, ¿no? Es decir, que tienen una aplicación evidentemente práctica que es justo el centro de estos encuentros en el círculo. Eva, es tu turno. Sí, bueno, yo por cerrar un poco, ¿no? No tendría mucho sentido esta investigación si al final no tuviera alguna repercusión en la sociedad. Yo no creo en una investigación que no repercute de alguna forma en los ciudadanos y las ciudadanas. En este caso, nosotros, bueno, pues por un lado, una vez que vimos esas necesidades, quisimos hacer este manual para que, bueno, también Carlos Elías, mi compañero, ha comentado el suyo, que al final es una forma de aportar un granito de arena, a aterrizar un poco todo lo que se hace desde la academia, aterrizarlo pues a una clase de secundaria, ¿no? A los institutos. Yo creo que es importantísimo, entonces hicimos este manual que está en abierto, que está accesible para que los profesores puedan trabajar con los estudiantes. Al margen de eso, también estamos ahora mismo con un proyecto, como decía la compañera que hablaba sobre innovación docente, estamos con la metodología de aprendizaje y servicio, que nos parece una metodología, bueno, pues fundamental en este área, y donde además, bueno, pues lo que estamos haciendo es un pequeño experimento. No sabemos cómo va a terminar, cómo va a salir, pero la idea es que estudiantes de periodismo puedan acercarse a las aulas a mostrar a esos compañeros, a esos estudiantes de secundaria, bueno, pues algunas de las cosas que ya están estudiando ellos en periodismo, ¿no? Porque quizá haya menos distancia entre un estudiante de periodismo y un estudiante de secundaria a nivel generacional, y esto nos permita llegar a mucha gente. No sabemos cómo va a salir, pero bueno, esto nace un poquito de esa idea de transferir lo que estamos viendo. Y luego, por último, pues evidentemente las instituciones, en este caso el Ministerio de Educación, con el que estamos ahora mismo también intentando elaborar un informe, nos parece importantísimo. Es decir, cuanta más transferencia haya a todos los sectores y a todos los agentes implicados, más sentido tendrá lo que hacemos. Y yo creo que estamos en un buen momento, porque creo que se nos está consultando, se nos está pidiendo ayuda. Por primera vez creo que los foros están mucho más abiertos y es donde tenemos que intentar, bueno, pues
pues por ejemplo, buscar financiación, ya sea pública, ya sea privada, pero poder llegar con esas investigaciones pues a todos estos agentes que al final son determinantes en el caso de la lucha contra la desinformación, la infodemia, como estamos diciendo. Y bueno, simplemente, antes por alusiones, que en el caso de los podcast estoy totalmente de acuerdo, es decir, las nuevas narrativas que han incorporado los adolescentes tienen mucho, bueno, pues de esa convergencia entre medios, y claro que escuchan podcast, pero nosotros, en este caso, los estudiantes de 11 a 16 años, cuando les preguntábamos cómo se informan, lo último que señalaban era la radio. Yo entiendo que, sobre todo en los podcast, también hay mucho contenido que al final tienen 11, 12 años, te apetece entretenerte, probablemente huyes un poco, ¿no?, de esa información. Al final también hablábamos de que parece que esto, si lo replicara, yo creo que este estudio que hemos hecho, si lo replicáramos en un sector de la población ya más mayor, nos encontraríamos también resultados interesantes. Quiero decir que no demonicemos tampoco, por ejemplo, a los adolescentes, porque yo creo que hay mucha gente mayor que no sabe cómo utilizar la información que le llega a través de WhatsApp. Es decir, que nos hemos centrado en esta población, pero hay mucho que hacer. Tenemos mucho camino por recorrer. Con eso terminaría. Hay muchísimo camino por recorrer. Y bueno, estáis trabajando con secundaria obligatoria. Sería muy interesante también en un futuro próximo o en otro, es decir, en otra de las líneas del trabajo que estáis haciendo, verlo en bachillerato, porque al final bachillerato es el puente que te va a llevar a la universidad, primeros años, periodismo, bla, bla, bla. ¿Por qué entras a unos estudios como los de periodismo? ¿Cuáles son tus expectativas respecto a la información, la noticia, que sería extrapolable absolutamente a muchos campos, a muchos territorios, ¿no? ¿Por qué entras en filosofía? ¿Por qué entras en historia? ¿Por qué entras en economía? Perdonad que lo diga así, pero entendéis a qué me estoy refiriendo. Quiero decir que ahí hay un puente también que es importante que veamos cómo, ¿no?, que veamos cómo se entra, porque después, cuando salgamos de la universidad, esto que tantas veces hemos dicho, ¿no? Yo he sido muchísimos años de mi vida profesora de secundaria, al tiempo que era profesora universitaria, y siempre comentábamos la idea, ¿no?, digamos que en educación secundaria, ¿no?, obligatoria o no obligatoria, siempre se dice, se enseña qué quiere decir ser ciudadano o ciudadana. Y cuando se entra en la universidad se enseña cómo ese ciudadano o ciudadana se convierte en investigador o investigadora, ¿no? Entonces, me parece que también sería muy interesante ver ese puente que se está trazando, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Bueno, Diego, no sé si nos tienes algo que añadir al respecto, que seguro que sí. Cuéntanos. Nada, muy poco. Yo prácticamente lo que querría es daros las gracias y congratularme, porque lo que he visto hoy no ocurre siempre, y es que se está generando una ciencia responsable y una ciencia significativa. Y yo he aprendido mucho, y aunque parezca una exageración, no siempre ocurre. Yo en mi vida he ido a muchos congresos donde no he aprendido absolutamente nada, y en este ratito, que ha sido muy corto, me estoy encontrando con que de pronto la ciencia está cogiendo una vocación de responsabilidad y de significatividad y de tracción social y de transferencia que antes no siempre existía. Así que yo me quedaría con esa idea de que en un mundo que se está transformando a una gran velocidad, creo que la academia está respondiendo, y que esta mesa, restándome a mí, está mostrando cómo efectivamente se puede ejercer una ciencia responsable. Y dando ese paso más allá, yo creo que hay un horizonte común. Cuando señalabas, por ejemplo, la noción de ciudadanía, y es cómo convertirnos en ciudadanos digitales, que empata o que se compadece con algunas de las ideas que se están planteando. Pero yo sumaría dos direcciones. Uno, cómo construir virtudes digitales, es decir, no simplemente cómo sobrevivir y cómo no hacernos engañar dentro de un contexto de infoxicación, sino cómo construir virtudes que sean verdaderamente digitales, y cómo construir vidas prósperas y ojalá felices en este contexto. Así que con este poquito me conformo, y gracias, porque he aprendido mucho. En fin, Astrid, te toca la labor de cerrar esta casi final ronda, ¿no? Que todavía nos queda un poquito. Muchas gracias por este honor. Pues voy a intentar rápidamente, porque creo que es muy importante este trabajo de concienciar a la población, de prevenir, ¿no? Porque los que ya han caído en la trampa de la conspiranoia, del negacionismo, sabemos que es muy difícil sacarlos de aquí. Por eso me gustaría repasar, pero muy rápidamente, algunos factores que mencionaron antes de este ecosistema de la desinformación. Voy a mencionar 6 si me da el tiempo, pero rapidísimamente, ¿no? El primero, la polarización afectiva, fomentado por la mediación de la política y la conversión de políticos en estrategas de marketing. Un fenómeno que afecta ya
todas las cuestiones diarias que en circunstancias normales no tienen ninguna carga ideológica. Segundo punto, muy importante, que no se ha hablado tanto hoy de ello, la falta de una cultura deliberativa bien asentada, que pudiera transmitir valores epistémicos, ayudar a moderar la parcialidad, promover transparencia, reforzar algo como una cierta humildad epistémica. Punto que me parece crucial. El tercer factor, dejemos de creer que las plataformas de las redes sociales sean de alguna forma neutral, herramientas que podamos usar por el bien y por el mal. Sí, podamos darle un uso muy positivo, claramente, pero tenemos que ser conscientes de que son amplificadores de sesgos. Con sus cámaras de eco, con los filtros de burbuja, a base de los perfiles psicográficos, y eso es algo que tenemos que tener en mente si nos metemos ahí en estas plataformas. Cuarto punto, que son 6, voy rápido, la mercantilización de la información, sobre todo en los medios digitales, pero ya también en el ámbito del periodismo tradicional, que va de la mano de una ya permanente propaganda electoral, que se limita a la difamación del adversario, ¿no? Usando todas las herramientas del populismo, y luego produce un vaciamiento de los programas de gestión y gobierno. Tiene sus efectos negativos sobre la política concreta también. Quinto punto, solo lo voy a mencionar porque si no me extiendo demasiado, el discurso relativista de la posverdad y del pensamiento posfáctico. Aquí tenemos cierta culpa también los filósofos con una lectura, con una popularización fallida, creo que, de estos pensamientos. Y luego, como último, y eso se ha mencionado hoy por la mañana mucho y me parece un punto muy importante, el problema de una imagen errónea de la práctica científica en la sociedad, una imagen que crea expectativas exageradas y convierte luego en debilidades lo que en realidad son las fortalezas de la ciencia, ¿no? La adaptabilidad, la falibilidad, la revisión constante. Yo creo que frente a ello es muy importante subrayar que la ciencia no produce certezas absolutas, ¿no? Sino estados evolutivos de investigación. Bueno, y con eso ya cierro este punto, que ha sido una enumeración larga, pero creo que ya el punto de concienciarnos un poco de estos peligros es un primer paso para prevenir. Evidentemente, la ciencia que se constituye en no revisable y en no refutable es un dogma. Por lo tanto, estamos hablando de otro territorio completamente diferente. No hemos sacado aquí las plataformas de consumo cultural, entre comillas, etcétera. Leí hace unos días que Netflix o Spotify, por ejemplo, en lo que se refiere a diversidad cultural y lingüística, pues deja mucho que desear. Un informe que advertía de que los criterios que emplean para ofrecer sus contenidos ni son transparentes ni son auditables y, por lo tanto, tienen más en cuenta criterios económicos beneficiosos para las plataformas que, por supuesto, criterios éticos, con lo cual hay una educación difusa también en estos nuevos hábitos de consumo, que sigue siendo una palabra que me da un poco de miedo, ¿no? Porque consumir, entre otras cosas, significa no reflexionar y no pararnos a escuchar. O sea, consumir es algo como que se tiene que ejercer casi de una manera automática. Bueno, nos quedan unos minutos, aunque nos pasemos un poquitito de tiempo. Yo os proponía esto que vosotros, los que os dedicáis a los temas de comunicación, llamáis titulares. Pues ese titular, ¿no? Para que cuando hagamos una síntesis de esta jornada nos llevemos esos titulares que más que titulares son trabajo para pensar en ellos. Antonio, vamos a seguir en el mismo orden. Te toca a ti. Bueno, pues el titular que yo veo es que lo que parecía una sospecha en el futuro de que las redes, el mundo digital, los robots, los bots, etcétera, etcétera, bueno, estaban ahí, lo veíamos en las películas, lo tenemos
más rápido de lo que pudiera parecer, lo tenemos presente. Por tanto, la sensación que yo tengo es que vivo ya en la distopía. Vivimos en la distopía. Se junta la realidad digital, totalmente subsumida, la realidad de cambio y de análisis genético y una pandemia. No vivimos ya en la distopía. Eso significa que, aparte de leer menos novelas de ciencia ficción, porque ya no nos interesan, eso significa que no sabemos, que estamos ante un cambio tan radical de forma de vida del ser humano, tan radical que posiblemente andemos perdidos. Nada más. Sí, yo comenzaba recordando el Golem y el aprendiz de brujo, quiero decir, ¿no? Y de repente ha dejado de ser una posibilidad literaria mental y se ha convertido en una vida cotidiana. Te toca, Liuba, tu titular. Yo, incidiendo otra vez en el tema de la innovación docente, la importancia de combinar esa formación híbrida del aula virtual, de la conexión digital, que ya después de la pandemia ha venido para quedarse y creo que es algo que ya es parte de nuestra labor como docentes, y cómo eso realmente debe estar enfocado de una manera accesible y sobre todo como un estímulo innovador, donde la cultura, una vez más, sea un aspecto creativo e importante para nuestros estudiantes, que serán los ciudadanos y ciudadanas del futuro. Eso querría decir. Muchísimas gracias. Carmen, te toca a ti. Bueno, pues yo diría que tenemos que seguir conociéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestro lenguaje, conociendo nuestro recurso para poder avanzar en la línea que la sociedad espera, porque las redes sociales, Internet, lo que hacen es en realidad ampliar como un gran altavoz a nivel mundial lo que es el individuo. Cuanto mejores seamos y nos conozcamos, mejor conseguiremos que sea la sociedad. Una utopía, vamos, para luchar contra la distopía. Muchísimas gracias, Carmen. Eva. Pues como has pedido un titular, yo soy muy periodística, para mí sería un poco en tiempos de infodemia, incertidumbre, reflexión, educación y confianza en la ciencia. Uf, qué bonito eso que acabas de decir, ¿no? María Zambrano decía que una democracia se nota cuando las personas que piensan de manera distinta se miran a los ojos sin que eso sea un reto de enemistad. Es decir, que la democracia solo se combina, se hace, se crea y se cimienta mirándonos a la cara sin miedo, ¿no? Acabas de decir una cosa muy, muy importante, me parece a mí, Eva. Diego, tu titular. Sí, muy rápido. Yo diría que el riesgo y la capacidad, que el riesgo de un instrumento es directamente proporcional a su capacidad y a su potencia. El entorno digital es enormemente potente, nos permite hacer muchísimas cosas, pero tiene un envés, que son esos riesgos que durante algún tiempo no hemos mirado y no hemos observado, y es el momento de que, lejos de abrazar la digitalización como un fin, la asumamos como un medio y volvamos a plantear fines. Esto es, creo que, la clave del asunto. Astrid, ¿cierras tú? Gracias, que me gustaría lanzar al final un mensaje un poco más positivo, que tengo la impresión de que se ha desarrollado una especie de fatalismo ante el problema de la desinformación, la infodemia y la conspiranoia, como ocurre con otros grandes retos de nuestra sociedad, ¿no? Con el cambio climático, con otros. Quisiera preguntar cómo tenemos que proceder para volver a ser conscientes de que las sociedades no son objetos estáticos que existen independientemente de nosotros, que somos nosotros y nosotras que formamos estas sociedades, y son las prácticas que desarrollamos nosotros que los marcan. Entonces, si es así, también podemos cambiarlas creativamente. Muchísimas gracias. No me gustaría que se nos olvidara el título de nuestra jornada, y más C, retos de la comunicación, ni el contexto general de estos encuentros, transferencia de conocimiento en el ámbito de las humanidades. Que no se nos olvidara, creo, a ninguno, porque esta es la razón por la cual estamos aquí. Bueno, me despido dando las gracias a todas las personas que habéis participado en la mesa. Creo que nos dejáis con la inquietud que esto tiene que tener, porque si no, no tendría ningún sentido. Y es casi una invitación, es absolutamente una invitación para ponernos a pensar. Han aparecido palabras como compromiso, por ejemplo, han aparecido palabras que creo que son fundamentales, y algunas que no están,
están, pero que están. Por ejemplo, la diferencia entre privado, intimidad, que no la hemos sacado a colación, pero que constantemente ha estado a nuestro alrededor, ¿no? Desinformación tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, precisamente con esa pérdida de valor de lo privado y de la intimidad, que al final es la pérdida de la libertad y, por lo tanto, la destrucción absoluta de sociedades que se construyen con muchas miradas, es decir, eso que se llama democracia. Muchísimas gracias de nuevo al Círculo de Bellas Artes, muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, y nos encontramos esta tarde a las 5. A las 5 continuamos. Muchas gracias.